Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es humano que nos entristezcamos con la muerte de un ser querido, pero San Pablo dice que esa tristeza no puede ser como la de quienes no tienen esperanza. Creemos en la resurrección de Cristo y creemos que resucitaremos y estaremos con Él y con todos nuestros seres queridos. Muchas personas, frente a la muerte de un ser querido, caen en la depresión o en la desesperación. Que la fe en la resurrección provoque en nosotros palabras de consuelo para estas situaciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes, venimos ante el Señor reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor. Oremos.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de lo que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. El Señor viene a gobernar la tierra. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia de los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor.
Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salía de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, 2 momentos muy importantes de esta lectura, San Lucas. Ciertamente que no vamos a poder reflexionar todo lo que nos dice, pero yo les cuento que justamente el lema de mi ordenación sacerdotal es este capítulo 4, versículo 18-19. Entonces, como mi objetivo ya es vea la ayuda peña yara ve su peña comprometeana o vea peña para que yo pueda hacer esto que dice el Señor. Lema sacerdotal es una frase o un versículo o 2 versículos, lo que sea, de la Biblia, de la palabra de Dios o de algún santo o de algún escrito patrístico, etcétera, que el diácono, el sacerdote eligen, el obispo, como para poner en su propia vida como objetivo de su propio ministerio. Hacia elegir capítulo 4 de San Lucas, versículo 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Porque yo les voy a decir, queridos amigos, ¿por qué elegí justamente? Porque aquí está el objetivo, aquí está lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Desde la Biblia está el eje programático. La programa, la objetivo. Moto para la yaguatata ñaina. Va eva la oyapota ñandillara. Jesús, ¿qué es lo que tiene como objetivo? Va el orecoa peña, came peña, y entonces por eso dice, elemental y fundamental es que andamos ay shela yapota porque shela y cuadra, shela yapose. No, es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Esa es la vocación y ese es el llamado. Vocare, latín, upeaco dice hoy, lleva llamado de Gorosa Bucay. Gorosa Bucay debe tener nemondiares en dúa, llevaré paisa, upea dice la latín, dice la vocare, vocare. Y de ahí viene después vocación, ¿verdad? El llamado de boca, vocare, grito, de alerta. Entonces, nemonvaga, lleva la vocación. Y ande yara, güero sapucaya, llevan de guatare, hoy nada, güero sapucaya, dejan de paisa, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor de mí, verdad? El Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que está sobre nosotros y cada uno de nosotros tiene una vocación. Quiere decir que peñan de yara la nea, toñan de no es güero sapucaya, vende a pues sabe, vende a pues tu vean de no hina. Porque Él me ha consagrado por la unción. Todo envío para ser un papá, para ser un ministro, para ser un director de tal cosa, para ser para ser un sacerdote, para ser un obispo. Es la unción verdaderamente de Dios que nos consagra.
Fíjense que en el primer libro de los reyes, primer libro de Samuel sobre todo, nosotros le vemos primero que es ungido Saúl, luego es ungido David, estos dos personajes, estos dos reyes en el primer libro de Samuel. Y David, cuando es perseguido incluso por el ungido del Señor, que es Saúl, capítulo 24, capítulo 26 es un perdón total y absoluto, porque esta es la vocación, este es ungido por el Señor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene una unción especial, con unas cualidades y con una vocación especial para hacer el bien. Él me envió, ahora viene el envío, el apóstol. Apostoleo, el griego, la apóstoles y seina, yande yara lleva, yande bueno, angandere y cuama, va la shei bota, andere jota, de haiteco angare jota, y cualquier entero ave la buena noticia, al llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Ni que ñemo aina peimboria juga y o lo que sea, sino que sobre todo el pobre es el anahuín, es aquel que tiene el corazón abierto para recibir y entender el mensaje de Dios. El que es rico y el que es soberbio se cierra a la gracia de Dios. Ese es el rico, ese es el soberbio, ese es el autosuficiente. Entonces la buena noticia a los que están abiertos de corazón. La palabra aná en hebreo justamente quiere decir pobre, upea la escena, aná. Y de ahí vienen los anahuín son los pobres del Señor, el espíritu abierto. Ahenduseñan de yaramba, la yerura shamba, shayapuana lleva, legatu hanguay ya endurire, peneñe, peñan de yarañe, y catúa lleva allá pobre y por a mí será visacuerare. Después me envía, dice, a anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuánto que estamos cautivos? ¿Por qué cosa? Por la plata, la idolatría, por la plata, por el poder, por el placer. Las 3 P famosas de los obispos latinoamericanos, Medellín, todo este capítulo, ¿verdad?, de la conferencia de Medellín, 1969. Poder, plata y placer. Tenemos que liberarnos. Estamos cautivos, debemos ser liberados. Añandé, yajaubeana. Ubeana de lleva ya cada entero de TV para que se puedan liberar de estos errores. Dar la vista a los ciegos. Estaba en la Jesatún, o esa ponamos yepea lleva. Sin embargo, Jesatún, amba era el año de Jesatún, yo que fuera. Y justamente porque el ser ciego quiere decir que nosotros no es que no nos damos cuenta. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Este itereo. Herera moyepesu pea no ipona y pendere yapoa peago iseina lan de pocaneja peago iseina lan de mondaja peago iseina que sos corrupto peago iseina eso no se hace, etcétera, etcétera. Pero sordo y ciego, ya no anduí. Y dar la libertad a los oprimidos. Estamos oprimidos, queridos hermanos, por el mismo pecado. Estamos oprimidos por nuestra misma autosuficiencia. Entonces no nos deja respirar, no nos deja salir adelante. Y sobre todo, queridos amigos, esta es la gracia del Señor para proclamar ese un año, no es un año, sino que el año quiere decir tu propia vida. Ese año de gracia que llega a tu existencia. Y entonces ese es el año de gracia, ñandeya castellano, gratia, de ahí viene también gratis. Viene la gracia de Dios, la bondad del Señor, oye, para que nosotros también hagamos el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie la buena nueva a todos los hombres y en especial
pueda curar las heridas causadas por el odio y el rencor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que profeticen en nombre de Dios y revelen la salvación con la gracia del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras autoridades, para que se conviertan en portadores de cambios y cooperen para que haya mayor justicia social en nuestro país, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos, con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos,
con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te rogamos, Señor, que este sacramento
con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco